Vamos a comenzar con Job 19. Job 19, versículos 25 al 27. Job es el libro más antiguo de la Biblia. Corresponde Job más o menos a la época en que vivió Isaac, el hijo de Abraham. Hablamos más o menos 1800 años antes de Cristo. Esto es 1800 años más o menos antes de que Cristo viniera, antes de que Jesús viniera. Pero veamos lo que dice Job. Versículo 25. 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La esperanza de Job en un Redentor, y sabía que ese Redentor vivía. Es que Cristo no vive desde que Él vino en carne a este mundo. Cristo ha vivido siempre, ha existido siempre. Dice la Biblia que por Él fueron hechas todas las cosas y para Él. El Verbo, el Hijo. Mi Redentor vive, decía Job, y sé que lo veré con mis ojos. O sea, la carne resucitaría. Esa es la esperanza que Job está expresando acá. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Señor, que nos hables por tu Santo Espíritu, nos des iluminación para entender tu palabra, Señor, lo que nos quieres decir para nuestra vida, Señor, y para las vidas de los que están alrededor nuestro, Señor, para que seamos sal en la tierra, que seamos luz en la oscuridad, Señor, y no seamos meros oidores, sino hacedores de la palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí vamos al libro que hemos estado estudiando, a Génesis. Habíamos terminado en Génesis 22, el primer libro de la Biblia, Génesis 22. Y vimos la semana anterior el sacrificio que Dios había demandado de Abraham. La prueba suprema de su fe, de su madurez espiritual. Ofrecer a su hijo en sacrificio a Dios. Vimos que realmente la intención del Señor no era que él matara a su hijo. Estaba probando su fe. La palabra que se emplea ahí para prueba es una palabra que indica probar a alguien para ver si es digno. No es una tentación ni incitar al mal. Es una prueba para ver si era digno. Y Abraham pasó la prueba, estaba en el momento ya máximo de su madurez espiritual y pasó esa prueba ofreciendo a su hijo, sabiendo que Dios podía resucitarlo. Aunque hasta ese momento en la historia bíblica nadie había sido resucitado, pero tenía esa esperanza Abraham. Y ya vimos ahorita, cuando Job decía, unos años después, que su Redentor vivía y que él sabía que él lo vería con sus ojos. Vamos al capítulo 23. Si su Biblia es una versión parecida a la que yo tengo, lo cual no es necesario, Dios nos habla a través de muchas versiones de la Biblia. Dice muerte y sepultura de Sara, la compañera, la esposa de Abraham. Dice así el versículo 1, fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. En ese tiempo se llamaba Kiriat Arba, esa ciudad, esa región, posteriormente se llamó Hebrón, por eso la Biblia para sus lectores aclara que es la misma Hebrón, una ciudad muy importante en la historia bíblica. Allí vivió David también, reinó David, fue el primer lugar en el que reinó David. Y simplemente dice que murió, no nos dice más.
ni cómo murió, ni por qué. Simplemente que murió como todos debemos morir. Es lo único fijo que sabemos en esta vida, que un día nuestra vida va a terminar. No sabemos cuánto va a durar, pero sabemos que tendremos que partir de este mundo. Y Sara, la fiel compañera de Abraham, murió. 127 años. Ella había tenido al hijo prometido, famoso, que tanto se ha hablado de él, y hasta que al fin lo tuvieron a los 90 años. A los 90 años. Y murió de 127, o sea que alcanzó a tener ese hijo, a criarlo, a educarlo. 37 años disfrutó de ese hijo. Y ese hijo disfrutó de su mamá también. Hijo único. Sabemos cómo son los hijos únicos, ¿cierto? Bueno, me refiero en cuanto a la relación que tienen con su mamá. Y con el papá también, pero especialmente con la mamá. Es un lazo muy especial. Por aquí mi hermana María dice que consentidos. Bueno, a mí no me consta mucho. Me consta un poquito. Los que tenemos varios hijos, pues tratamos de repartir el amor por igual entre todos, ¿cierto? Pero cuando hay un hijo único, ese hijo recibe todo el amor. Entonces, miremos la situación de estos dos varones, Abraham e Isaac, ¿no? Abraham perdió a su esposa, una esposa magnífica, una gran mujer. E Isaac perdió a su mamá. Y dice aquí, en la parte final del versículo 2, dice, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. O sea, aparentemente Abraham no estaba con ella en ese momento en que ella murió. No sabemos si estaba en otra región distante o estaba en su tienda, porque cada uno tenía su tienda. Entonces, vino a hacer duelo y a llorarla. Es natural que lloremos por los seres queridos, aunque sabemos los que creemos en Cristo que hay una esperanza, hay una vida eterna, que la muerte es solo un paso a la presencia de Dios. Y Abraham lo sabía, Sara lo sabía, pero es humano llorar y sufrir por las personas que amamos que ya no están con nosotros en este mundo. Y en ninguna parte antes en la Biblia decía que Abraham lloró. En ninguna parte antes dice que lloró a pesar de las dificultades que enfrentó, las cosas. Nunca dice que lloró. No lloró cuando el Señor le dijo, deja tu tierra y toda tu familia y vete a una tierra que te voy a mostrar. No lloró. Ni cuando se separó de su sobrino Loda, que él quería como un hijo. Tampoco lloró. Cuando le dijo, entrégame a tu hijo, tampoco lloró. Tenía un dolor grande adentro sabiendo que iba a sacrificarlo. Pero no lloró. Y ahora que murió Sara, su compañera, por probablemente 60 años o más, lloró. El patriarca Abraham lloró, porque no la iba a ver más en este mundo. Versículo 3. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Et, diciendo, o sea, terminó ese duelo y se levantó a cumplir con su deber de conseguir un sitio para sepultar a su esposa. A eso se levantó y dejó de llorar. Bueno, no digamos que dejó de llorar de sufrir por ella, pero dijo, bueno, vamos a hacer lo que hay que hacer. Se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Recordemos que Abraham no había nacido en esta tierra. Él tenía otra tierra donde estaba su familia. Pero él no se fue a buscar tierra por allá para enterrar a su esposa, llevarla. No era problema en esa época. Recordemos que se podía embalsamar un cuerpo y transportarlo. Pero él no se fue a buscar allá, sino que aquí, en donde era extranjero, decía extranjero y forastero. O sea, no solo era de otro lugar, sino que además para ellos, para los que estaban alrededor de él, lo debían considerar extranjero. Él sabía que era extranjero, pero además la gente que estaba alrededor de él lo consideraba forastero.
una persona de otro lugar. Y así se los dijo. Estoy entre ustedes, soy de otra parte, vengo de otro lugar, para ustedes no soy parte de su pueblo, de su carne, su sangre. Pero necesito un sitio para sepultar a mi esposa. Y dice, dadme propiedad. Recordemos que el Señor le había dicho, esta tierra, toda esta tierra aquí va a ser tuya. Pero no lo era en ese momento. Y él viviera con esa fe de que un día sería para su descendencia, aunque no fuera propiedad de él. Pero aquí sí les dice, necesito propiedad de una tierra, de una sepultura. Él por fe buscó la sepultura ahí, en la tierra que en el futuro sería de él. Incluida esa tierra que él estaba pidiendo iba a ser de él. Y sin embargo se la estaba pidiendo en venta. Y respondieron, versículo 5, y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres tu muerta. En otras versiones dice, eres un príncipe de honor. En unas versiones un poco más modernas dice, un príncipe de honor. Pero en la mayoría de las versiones dice, eres un príncipe de Dios. ¿Quiénes se lo estaban diciendo? ¿Unos creyentes en Jehová, en el Dios verdadero? No, unos paganos. Y sin embargo, miren qué concepto tenían de él. ¿Qué concepto tiene la gente de mí? Y de ti. Los que están alrededor. ¿Somos testimonio? Un príncipe de Dios, y le dicen estas personas, ahora estos eteos eran descendientes de otros eteos o hititas, como también son conocidos, que tuvieron un gran imperio al norte, hacia Siria y hacia el Mediterráneo y hacia Menor. Pero estos no eran descendientes de ellos y descendientes también de Canaán, pero no eran parte de esa gente, de ese imperio. Estos vivían en la región montañosa de Palestina, ahí al sur, por donde estaba viviendo Abraham. Y él estaba en medio de ellos. Recordemos que en el futuro David cometió un gran pecado contra uno de sus generales, Urías eteo. Era eteo también. Esos son pueblos que tuvieron mucha relación con el pueblo de Israel. Y le dijeron, bueno, escoge el sepulcro nuestro que tú quieras, porque todos en el oriente era una costumbre tener el sepulcro familiar, en cuevas, en cuevas. Escoge el que quieras, que puedes enterrar tu muerta ahí donde tú quieras. Miren qué buen concepto tenían ellos acerca de este forastero y extranjero. Como un príncipe poderoso, como un gran líder, un gran señor. Versículo 7. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de él. Miren, se levantó y se inclinó ante ellos. Mientras más grande, más humilde. Mientras más grande, más humildad. Ellos le decían príncipe y él se inclinaba ante ellos con respeto. No en humillación, pero sí con respeto por los que estaban alrededor, que aunque no tienen la misma fe que él, se les respetan, que tengan otras creencias, que sean diferentes. No comparten su estilo de vida, él no lo compartía. Nosotros no compartimos el estilo de vida de muchas personas en la actualidad, pero respetamos a la persona. Se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Un gesto muy bonito de ellos de ofrecerle sepultura. Recuerden que él les pidió propiedad, que le dejaran comprar. Ellos le dicen, entiérralo en cualquiera de nuestros sepulcros. Eso es diferente. Es un gesto amable, pero no es lo que él está pidiendo. Él dice, bueno, si quieren que realmente entierre a mi esposa, por favor intercedan ante este señor Efrón para que me venda una cueva que él tiene, una cueva
en la parte, en el extremo de las propiedades de él, ahí hay una cuevita, estoy pidiendo esa cueva. Macpela significa doble cueva, o también significa cueva de 2 tumbas, o sea, una cueva amplia. Intercedan ante él para que me la venda. Ahora, ¿esto dónde ocurría? Esto ocurría en las puertas de la ciudad. En las puertas de las ciudades se hacían los negocios. También recuerden cuando hablamos de Lot, el sobrino de Abraham. Él se fue a vivir a Sodoma y ya estaba entre los grandes de la ciudad en las puertas, juzgando negocios, juzgando casos de, por ejemplo, casos penales o civiles, siendo testigo de los grandes contratos, de los pactos, solucionando controversias. Bueno, aquí están en las puertas de esta ciudad y está con los importantes de los heteos, delante de ellos presentando su caso a Abraham, delante de tantos testigos. Les pide que intercedan. Versículo 10. Este Efrón estaba entre los hijos de Etz, o sea, ahí estaba Efrón, en medio de toda esta gente. Y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Etz, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Generoso, ¿cierto? Muy generoso. Sin embargo, recordemos que en el Oriente hay unas costumbres para negociar. Él dice que se lo regala, pero no es que realmente esté pensando en regalarlo. Inclusive a veces en el Oriente la gente se ofende, en el Medio Oriente estoy hablando, especialmente hoy en día, pues los árabes, ¿no? Se ofenden si uno no regatea. Es parte de la cultura, regatear. A veces ocurre eso. En este caso no vamos a ver eso, pero sí es parte del modo que ellos negocian con diplomacia, con amabilidad. Se la está ofreciendo. Y él ya escuchó que Abraham quiere comprar. Y sin embargo dice: te la regalo. Es como cuando tú entras a la tienda de las telas y generalmente está ahí el hermanito majito y te dice: ven, te tengo una tela que es un regalo para ti. Esa tela es, mira, es regalo para ti. Ah, ¿me la va a regalar? No, es que el precio es tan barato que es un regalo para ti. ¿Ya? ¿Sí? Y esa costumbre sigue. Y viene de por allá, de esos tiempos. Entonces él le dice: te la regalo. Versículo 12. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Volvió y se inclinó delante de ellos, en respeto. Y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, miren la amabilidad, la diplomacia, ¿no? Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Gentilmente Abraham le dice: no, recuerda que quiero comprar, te la pago. Además, él había dicho en su petición, dijo el precio justo. Precio justo también se toma como el precio completo, completico, por la cueva. Y este señor le había dicho, volvamos al 11, y dice: te doy la heredad. Dice: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad, o sea, la tierra, y te doy también la cueva que está en ella, o sea, le encima la cueva. Cuando Abraham está pidiendo de la cueva, dice: no, te doy la tierra y te encimo la cueva. Ahora que Abraham le dice que la quiere comprar y que le va a dar el precio, 14, versículo 14, respondió Efrón a Abraham diciéndole: señor mío, escúchame. Señor mío, la cortesía, cómo se negocia en el Medio Oriente. Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra pues tu muerta. Ahora sí le dice el precio. Ahora sí le dice el precio. Algunos comentaristas creen que era un precio exorbitante. Otros dicen que no hay forma de medir hoy en día realmente qué tanto dinero era eso. Pero yo digamos, los comentarios que he visto me parece que sí era un precio bien alto. Porque los comentaristas, porque hoy en día sabemos las tablas de medidas que ellos usaban, ¿sí? Qué se compraba con cuánto dinero, o sea, sabemos. Y 400 ciclos de plata era mucho dinero. Ahora, no es que tuvieran las moneditas ahí entre el bolsillo y las sacaran y tengan. Por eso dice ahí que lo pesan. Ahorita vamos a leer que lo pesaron.
porque a veces esa plata estaba en forma de anillo, en forma de un collar, una pulsera. Entonces se pesa la plata y se le dan los 400 ciclos de plata. Y él le dice, vale 400 ciclos, pero pues eso entre tú y yo, ¿qué es? Nada. O sea, es como, la plata, mira, no lo hago por la plata, a mí la plata no me interesa. Nada, ¿no? Conocemos gente así, claro, hay gente así. ¿Qué es la plata entre tú y yo? Nada. ¿La plata para qué sirve? Para nada. Dame ahí 2 millones. ¿Sí? Entonces, veamos la situación. No todo es amabilidad y gentileza. No es que sea un señor desprendido, generoso. No, es un negocio. Es un negocio, majito, y te digo 400 ciclos de plata. Ya, de una forma muy amable, eso sí. 16. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed. 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Esta cueva sirvió de sepultura para Sara en ese momento, pero después también ahí se sepultó a Abraham y a su hijo Isaac y a su nieto Jacob y a Rebeca, esposa de Isaac, y a Lea, esposa de Jacob. A Raquel no la enterraron ahí porque ella murió camino de Belén cuando regresaron del lugar donde Jacob estuvo exiliado por unos años. Ella no quedó ahí. Aparte de otras consideraciones acerca de Raquel y Lea que no son del momento de hacer, pero Lea quedó junto a Jacob en el sepulcro y Raquel no. Hay otro temita para hablar, pero como decía, cuando yo estaba pequeño había una tira cómica en que hablaban de cosas interesantes, curiosas, científicas, y al final siempre había una pregunta. Y el pequeño Adam le preguntaba al hermano, y bueno, ¿y esto qué? Y el hermano le decía, eso, pequeño Adam, es otra historia. Esta historia de Raquel y Lea la vamos a ver más adelante. Pero hay que haber enterrados ellos. ¿Y hoy en día dónde está eso? Bueno, dice la tradición que hoy en día hay una mezquita en ese lugar. Estuvo bajo dominio musulmán y ahora ahí hay una mezquita que se llama, no recuerdo las palabras en árabe, Ibrahim es Abraham en árabe. O sea, ellos consideran que ahí está enterrado el patriarca e hicieron su mezquita musulmana ahí en ese lugar. Bueno, este hombre que no poseía nada, pero tenía la fe de que lo iba a poseer, compró este pedacito de tierra, claro que era de la cueva más los árboles alrededor y el terreno alrededor, lo que le propuso el Eteo. Quedó eso para ellos en la tierra prometida y la compró sin chistar el precio. ¿Por qué? Porque era más importante su valor espiritual que el material. Además, él está buscando un sitio para enterrar a su esposa. ¿Se va a poner a regatear? ¿Va a regatear por el terreno para enterrar a su esposa de 60 años o más? ¿A su compañera? ¿La mujer idónea que Dios le dio? No, él no regatea. Inclusive para él de pronto ese terreno valía más que lo que le pidieron. Vamos a Hebreos 11. Hemos trajinado mucho con Hebreos 11 durante estos domingos porque habla de los héroes de la fe y hemos venido y ahí habla de todos esos personajes del Antiguo Testamento. Hebreos 11:13. ¿Lo tenemos? Sí. Amén. Está hablando de esos patriarcas de esta época, de Abraham, Isaac. Bueno, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran
¿qué? Extranjeros sobre la y tierra. peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿De dónde nos sacó Cristo? De Egipto. ¿Y a nosotros? ¿De dónde nos sacó Cristo? No hay por qué volver. 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Una patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dice la palabra que la fe de Abraham está en esa ciudad celestial de que nos habla la Biblia. En Apocalipsis podemos encontrar más información acerca de esa nueva Jerusalén, a donde iremos. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses, allá atrásito. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. Abraham había tenido que sepultar a su esposa, separarse de un ser querido. Dice aquí el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Está hablando de los que duermen, ¿a qué se refiere? A los que han muerto. Y dice Pablo, no ignoréis acerca de esto. No seáis como los que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor volverá y se llevará a su iglesia. De eso está hablando. El Señor volverá y se llevará a su iglesia. La iglesia se reunirá con Él en las nubes, dice la palabra. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Él está hablando de los que vivimos, los que hayamos quedado, se refiere a quienes vivamos, los cristianos que vivamos en ese momento, que no, de pronto no hayamos muerto, porque ellos siempre esperaban el regreso del Señor. Desde que Él se fue, estamos esperando su regreso. El cristiano siempre debe vivir con esa expectativa de que Cristo viene pronto, viene en cualquier momento. Eso es algo que a veces no se habla mucho en las iglesias, en las congregaciones. Se habla de la salvación, del sacrificio de Cristo, pero no se resalta a veces mucho el hecho de que Cristo va a volver, que Él se va a llevar la iglesia y más adelante volverá a reinar. Sí, tengo a Cristo, soy salvo, tengo muchas bendiciones, pero debo estar pendiente de que Él regrese en cualquier momento. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Y cómo me va a encontrar a mí? ¿Cómo nos va a encontrar? Recordemos que va a haber un juicio para los creyentes y un juicio para los que no creen. En el juicio para los creyentes no será por nuestros pecados, será por lo que hemos hecho una vez que hemos aceptado a Cristo, de ahí en adelante, ¿qué hemos hecho en su obra? Eso será el juicio. Porque fuimos perdonados de nuestros pecados. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Vamos a Juan 11, Evangelio de Juan capítulo 11. Este capítulo habla acerca de la resurrección de Lázaro. Estaban esperando, después que Lázaro murió, mandaron llamar a Jesús para que viniera y él no venía y no venía y no venía. ¿Cuántos días pasaron hasta que él vino? 4 días, ¿cierto? Había una creencia entre los judíos que el alma permanecía con el cuerpo 3 días. Jesús vino al 4.º día y les demostró que él podía, que él tenía poder sobre las almas. Pero bueno, no vamos a hablar exactamente de todo ese pasaje, sino del versículo 25 al 27. Bueno, el 24, Marta le dijo, desde el 24, Marta, la hermana de Lázaro, le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, porque Jesús le había dicho que su hermano iba a resucitar en el versículo anterior. Tu hermano resucitará. Yo sé que va a resucitar en el día postrero. Tenía fe en la resurrección. Y Jesús le estaba hablando de: va a resucitar en este momento, ¿no? Lo voy a resucitar, era lo que él estaba diciendo. Y le dice en el 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y la vida. ¿Pero qué le dice? El que cree en mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién vivirá aunque esté muerto? El que cree en Cristo. El que no cree en Cristo, no. Por lógica, lo está diciendo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Contrario sensu, como dicen los abogados, el que no cree en él, no vivirá. Aunque esté muerto, seguirá muerto. Porque es que la vida eterna es por creer en Jesucristo. Desafortunadamente, a veces nos dicen que todo el que se muere va para el cielo. Y eso no es lo que la Biblia dice. Ayer estaba escuchando una transmisión deportiva y decían: fulanito, tal periodista, ya está en el cielo. Hablaban para otra persona también que ya falleció, está en el cielo. Eso solo lo sabe Dios, en dónde está esa persona. Porque Jesús habló del cielo y del infierno. Y no habló de nada más. O vas al cielo o vas al infierno. Y Jesús aquí, esas son palabras de él: yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida, está diciendo. Hay otra frase donde él dice: el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Pero aquí es: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Lázaro creía en Jesús. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y todo el que cree en mí no morirá eternamente. Luego hay una muerte eterna. Contrario sensu, nuevamente decimos, ¿no? O sea que si hay muerte eterna. ¿Qué es la muerte? Separación. El que no cree en Cristo está muerto espiritualmente, está separado de Dios. E inmediatamente pone su fe en Cristo, se une al Señor Jesucristo. Termina esa separación. Eso es la muerte, una separación. Y al morir, ¿a dónde vamos? O vamos al cielo o vamos al infierno. Y Jesús le pregunta a Marta: ¿crees esto? Así termina el versículo 26. ¿Crees esto? Y ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Luego Marta iba para el mismo lugar al que iría Lázaro después de muerto. Porque la Biblia no nos dice que Lázaro siguió vivo eternamente. Jesús lo resucitó y más adelante también murió como todos los mortales, ¿cierto? Pero ¿a dónde fue? A la presencia de Dios. Igual que Marta.
porque dijo, yo he creído en ti. Recordemos que en el Antiguo Testamento, aunque Jesús no ha venido en carne, los que ponían la fe en esa esperanza, en esa promesa, también tenían salvación y tienen salvación y también resucitarán. Y nuestro cuerpo resucitará también. Ahora, que es que a fulanito lo cremaron. Dios es poderoso para hacer lo que sea. Así lo hayan cremado. Así esté en el fondo del mar, esté donde esté. A la voz de Dios resucitarán las personas que Él ordene que resuciten, porque va a haber varias resurrecciones. Pero eso es otro tema, otra historia, pequeño Adán. Vamos a hacer una pregunta. No, vamos a estar hablando de ese tema más adelante, vamos a hablar del tema de la resurrección, más en profundidad. Bueno, de todas maneras, como decía aquí Pablo en Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los otros. Va a haber un juicio en el tribunal de Cristo para los creyentes acerca de lo que hemos hecho en nuestra vida de creyentes. Diferentes coronas, diferentes premios. Y va a haber un juicio ante el gran trono blanco donde estarán los que no creen. Y ahí estarán los libros donde se les mostrará todo, escrito. El por qué tendrán condenación eterna. Bueno, la palabra dice que estamos en la presencia del Señor. Lo que pasa es que el juicio todavía no se ha realizado, ese juicio ante el tribunal de Cristo. En Apocalipsis lo podemos encontrar, en Apocalipsis está escrito acerca de eso. Lo que pasa es que ese tema es escatología, o sea, los eventos del porvenir. ¿Qué sucede? Que morimos y unos van a la presencia del Señor, otros no. Y esperando ese juicio. Dicen que no han entendido la resurrección que estoy hablando. Pero todos vamos a esperar ese juicio en su momento. Y recordemos que el tiempo existe es para nosotros. No, Para Dios no existe. ¿Recuerda cuando hay una parte donde dice que para el Señor un día es como 1000 años? Y 1000 años. No es que sea exactamente como 1000 años, lo que quiere decir es que para Dios el tiempo no existe. Para nosotros existe, para Él no. Por eso es que Él conoce todo el futuro Él lo conoce. Para Él el tiempo no existe, para nosotros sí. Pero vamos a hablar del tema más adelante, de la resurrección. Ahorita quiero plantear otra pregunta. Abraham, por fe, sabía que esa tierra donde él estaba iba a ser de su descendencia, iba a ser suya a través de su descendencia. Y compró esa cueva por fe, tener ese pedacito de tierra porque ahí iban a estar él, sus descendientes, su familia, en esa tierra que Dios había prometido y que él consideraba suya por fe. Ahora, ¿será que él pensaba llevarse algo? No. Él la compró para enterrar a su esposa en una tierra donde no estuviera contaminada con otras tribus, con otras creencias, porque ahí no había sido sepultado nadie en esa cueva. Por eso lo hizo. Bueno, dice mi hermana que ahí no había sido sepultado nadie en esa cueva y que él quería una tierra que no estuviera contaminada por gente pagana. No porque se la fuera a llevar, sino por eso. Pero principalmente recordemos que era ese valor, el espiritual, no el material. Ellos eran muy ricos, yo lo había bendecido mucho por su fe. Yo te pregunto, cuando tú buscas a Dios, ¿para qué lo estás buscando? ¿Por qué? ¿Qué esperas tú de Dios? Hoy nos reunimos para leer la palabra de Dios, para alabarlo, para darle gracias. ¿Y qué esperamos de Él? ¿Realmente buscas a Dios porque esperas algo de Él o porque Él es Dios? Porque Él es Dios. ¿Buscamos a Dios porque Él nos creó y porque nos creó para su gloria y para buenas obras? ¿O porque esperamos que Él nos dé algo? Esa es la pregunta que quiero dejar hoy, para que pensemos esta semana en eso.
A veces nos dicen, es que tú puedes reclamar y pedir y Dios te lo va a dar, porque es que tú tienes fe. Y si Dios no te lo da, entonces, ¿qué Dios tienes tú? ¿Qué clase de creyente eres tú? Claro que Dios nos bendice, Él nos cuida, Él nos da lo necesario. Contaba el pastor Lehman Strauss, alguna vez él fue vendedor de muebles en su juventud, y un día llegó allá un clérigo, o sea, un pastor de una iglesia tradicional, no la iglesia romana, pero sí una iglesia luterana, algo así, y ellos usaban su clériman aquí en el cuello, o sea, la camiseta negra con su cuellito blanco acá para identificarlos como un clérigo. Y dice que este señor se le acercó y le dijo, mira, yo soy un clérigo, ¿qué descuento me puedes dar? ¿Qué descuento me puedes dar? Para eso este hombre predicaba de Dios, esperando a ver qué descuento le iban a dar o qué le iba a dar Dios. ¿Realmente podemos reclamarle a Dios y exigirle? No. Esperamos de Él su soberanía, su voluntad, con humildad. Mire el ejemplo de Abraham. Se inclinó delante de esas personas de esta tierra en señal de respeto. ¿Qué testimonio estamos dando? Esta semana escuchaba a alguien decir, el problema de los cristianos es el testimonio. Y evidentemente es así. Nuestro problema es el testimonio que damos. Me incluyo. ¿Estamos predicando la salvación en Cristo? ¿La vida eterna, que es lo importante? ¿O simplemente estamos diciéndole a la gente, mira, ven a la iglesia porque es que tus problemas van a pasar y entonces vas a tener solucionado tal problema y tal otro y recibirás esto y aquello? ¿O realmente le estoy diciendo, hermano, ven a vivir a tener la paz y el amor que da Cristo y a recibir vida eterna? Porque aquí somos extranjeros y forasteros, somos peregrinos. Yo te invito a reflexionar acerca de esto. Si realmente buscas a Dios porque Él es Dios o porque tú eres tú. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado un día más de vida. Y te damos gracias porque creyendo en Cristo obtenemos la esperanza de la vida eterna. No somos como los que no tienen esperanza. Sabemos que un día tendremos que dejar esta tierra, este lugar, Señor. No sabemos si será pronto, si será hoy, si será mañana, dentro de un año, 2 o más. Pero sabemos que teniéndote a ti, pasaremos a tu presencia, Señor, y tendremos vida eterna. Podremos gozar de ella. Podremos hacer tantas preguntas que tenemos hoy. Podremos preguntarle a Abraham, a Moisés, a Juan. Y sobre todo te veremos a ti cara a cara, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Especialmente las espirituales, Señor. Aunque sabemos que cuidas de nosotros y que nos das lo necesario, lo que necesitamos. Y muchas veces nos das más que eso, Padre. Sabemos que no hay entierros con trasteo. Venimos sin nada y nos vamos sin nada, Señor. Pero en cada uno está el saber si nos vamos con Cristo o nos vamos sin Cristo. Si vamos a disfrutar de la vida eterna con Él o una vida de separación total, eterna. Y tal y como estamos, con nuestras enfermedades, con nuestros pecados, así será. Gracias, Padre, por este día, por la posibilidad de congregarnos, la posibilidad de comunicarnos con nuestros hermanos que están en otra ciudad y por las personas que van a escuchar esta grabación también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y por sus méritos. Amén. Amén.